3 días. Solo 3 días después de enterrar a mi marido, fui a la finca pensando que iba a hacer un trámite rápido. Que iba a llorar un poco, respirar profundo, agarrar sus cosas, y volver a casa a seguir con ese silencio que se pega al pecho cuando pierdes a alguien que amas. Pero si te soy sincera, desde que salí hacia la finca ese día, algo dentro de mí sabía que no iba a ser una visita normal. No sé si te ha pasado alguna vez, cuando el aire se siente pesado, como si la vida estuviera tratando de advertirte de algo. Como si alguien invisible te tomara del brazo y te susurrara, no vayas. Yo sentí eso. Y aún así, entré. No tenía idea de que estaba a punto de ver algo que iba a romperme la voz, y la manera en la que entendía todo, absolutamente todo, sobre la muerte de mi marido. Y mira, quizás estés pensando. ¿Qué pudo haber sido tan terrible, tan imposible, tan fuera de lógica? Créeme, yo también pensaba eso, hasta que abrí la puerta del granero. Fue en ese instante cuando mis rodillas literalmente se aflojaron. No es una metáfora. Mis piernas dejaron de responder. Me quedé paralizada, intentando entender si lo que tenía frente a mí era real o solo un maldito reflejo de mi dolor. ¿Por qué? ¿Cómo reaccionas cuando ves algo que no debería existir? Algo que contradice todo lo que viste, incluso el día del entierro. Y no te preocupes. No te voy a mentir ni a exagerar nada de lo que pasó. Yo no ganaría nada inventando esto. De hecho, ojalá pudiera inventarlo. Ojalá fuera ficción. Pero no lo es. Lo que vi ahí, lo que escuché ahí, lo que descubrí después, me cambió para siempre. Y no de la forma poética que dicen en los libros. No. Me cambió de esa forma fea, desgarradora, donde te das cuenta de que no conocías realmente a la persona con la que compartiste tu vida. Y aquí entre tú y yo, sé que suena duro. Sé que suena extraño. Pero quédate. Solo quédate. Porque cuando te cuente lo que encontré escondido en la finca, cuando te explique por qué creo que mi marido no se fue de la forma que todos creen, vas a entender por qué necesito hablar de esto ahora. Te voy a confesar algo que nunca dije en voz alta. Ese día, en la finca, sentí que él estaba ahí. No como un recuerdo. No como un pensamiento. No. Como si no se hubiera ido. Como si todavía intentara decirme algo. Algo urgente. Algo que no pudo decir antes de morir. Y esa sensación, esa presencia. No desapareció cuando salí del granero. No desapareció esa noche. Y tampoco desapareció al día siguiente. De hecho, empeoró. Así que escucha, respira hondo conmigo. Porque lo que estás a punto de descubrir conmigo no es simplemente una historia triste. Es una advertencia. Es un rompecabezas. Es una verdad que estuvo enterrada, pero que jamás quiso quedarse bajo tierra. Y si yo pude con esto, tú también puedes escucharlo. Te lo prometo. Pero prepárate. Porque todo lo que crees sobre la muerte, el duelo, y la verdad, va a cambiar en los próximos minutos. Cuando intento recordar quién era yo antes de todo esto, siempre vuelvo al mismo lugar, la finca. Ese pedazo de tierra donde mi vida, mis sueños, mis risas y mis miedos se mezclaron con el olor a hierba mojada y el sonido de los gallos al amanecer. Esa finca era más que un trabajo, era nuestro mundo. Y cuando digo nuestro, hablo de Andrés y de mí. Andrés, mi marido. Un hombre que nunca necesitó levantar la voz para hacerse entender. Tenía esa manera de mirar que parecía leer la tierra, como si cada grano de polvo cargara un secreto. Yo siempre bromeaba diciendo que él debía tener raíces en los pies, porque donde se paraba, parecía que la tierra respiraba con él. Y él sonreía con esa calma suya que desarmaba cualquier preocupación. La primera vez que lo vi, pensé que era un hombre demasiado serio, la segunda vez, me di cuenta de que simplemente era un hombre que escuchaba más de lo que hablaba. Y eso fue lo que me enamoró. Nuestra historia no fue perfecta, pero sí fue nuestra. Nos casamos jóvenes, sin mucho dinero, con más esperanza que certezas, y con la idea terca de que mientras estuviéramos juntos, podríamos contra todo. No teníamos lujos, pero teníamos una rutina que nos abrazaba. El café al amanecer, el sonido de las botas de Andrés sobre la madera del porche,
su manera de limpiarse las manos en el pantalón cuando venía a darme un beso en la frente. No sé, hay pequeñas cosas que parecen insignificantes hasta que ya no están. Financieramente no estábamos mal, pero tampoco estábamos cómodos. La finca daba lo justo, algunos meses más, otros meses menos. Andrés siempre decía que la tierra era como una persona, si la cuidas, te responde, pero tenía días buenos y días malos. Yo trabajaba también, ayudaba con los animales, llevaba las cuentas, vendía productos en el pueblo. Éramos un equipo. Un equipo cansado muchas veces, frustrado otras, pero unido. No recuerdo un solo momento en el que hayamos dudado de nuestro amor. Aunque, ahora que lo pienso bien, sí hubo momentos en los que Andrés parecía lejos, incluso estando justo frente a mí. Nunca olvidaré cómo miraba el horizonte al atardecer. A veces lo encontraba de pie, quieto, casi inmóvil, con la mirada clavada en la línea donde el cielo se besa con la tierra. Cuando le preguntaba qué estaba mirando, él siempre respondía lo mismo. Nada, solo escucho. ¿Escuchar qué? La finca. Ella siempre habla. Y luego se reía, como si estuviera bromeando, pero esa mirada suya nunca fue una broma. Yo sabía que había algo más. Algo que no decía. Con los años, esa mirada se volvió más frecuente. También comenzó a dormir menos. Se despertaba en mitad de la noche y salía al porche, descalzo, sin abrigo, como si necesitara respirar un aire que no existía dentro de la casa. Cuando yo lo seguía y le pedía que volviera a la cama, él me decía, ya voy, solo necesito un minuto. Pero ese minuto podía convertirse en media hora o más. No era violencia, no era infidelidad, no era nada de lo que una mujer teme habitualmente. Era otra cosa. Como si Andrés cargara algo que no podía compartir conmigo. Algo que no quería o no sabía explicar. Pero entonces me abrazaba, me miraba a los ojos, me decía, estoy bien, y yo le creía. Porque Andrés nunca me había mentido. O, al menos eso pensé siempre. En la finca también había gente importante en nuestra vida. Como don Rogelio, el vecino de al lado, un hombre mayor que conocía la tierra mejor que nadie. Él siempre decía que Andrés tenía algo especial, algo que no todos los hombres tienen. Nunca explicó qué era ese algo, pero lo decía con un respeto extraño, casi como si le tuviera miedo. También estaba Marta, mi hermana, que venía los fines de semana a ayudarme cuando había mucho trabajo. Ella adoraba a Andrés, pero muchas veces lo observaba como si notara algo raro. Una vez, recuerdo que me dijo en voz baja, ¿no te parece que está más flaco? Yo le respondí que estábamos trabajando mucho, pero ella negó con la cabeza. No es eso, hermana. Es como si se estuviera consumiendo por dentro. Y aunque me molestó un poco lo que dijo, porque pensé que exageraba, esa frase se me quedó pegada en la mente. El clima emocional en casa era una mezcla de cariño profundo y una sombra que no sabía identificar. Por las mañanas, todo parecía normal, desayuno, trabajo, risas pequeñas, el sol entrando por las ventanas. Pero por las noches, algo cambiaba. Era como si la oscuridad revelara preocupaciones que él ocultaba durante el día. Una vez, lo encontré sentado en la cocina, con la luz apagada, mirando el suelo. ¿En qué piensas?, le pregunté. En nada, respondió rápido, demasiado rápido. Andrés. Él se pasó las manos por la cara y dijo. Hay cosas que no entiendo, amor. Cosas que siento, pero que no puedo explicar. ¿Qué cosas? Déjalo. Ya pasará. Y ese déjalo se convirtió en rutina. Yo trataba de no preocuparme, de no crear problemas donde no estaban. Pero cuando empiezas a ver pequeñas grietas, terminas descubriendo que no eran tan pequeñas. Como la vez que encontré su camisa llena de tierra, pero no era tierra normal. Era tierra húmeda, oscura, como la que está más profunda en la finca, donde casi nunca vamos. Cuando le pregunté qué había pasado, solo me dijo, se me cayó una herramienta. Y aunque no sonó como una mentira, tampoco sonó como la verdad. Ahora, pensando hacia atrás, todo encaja. Todas esas pequeñas cosas que ignoré, todas esas señales. Pero en ese momento, yo no quería ver sombras donde había amor.
Yo no quería aceptar que algo estaba cambiando dentro de mi marido. Y menos aún que ese cambio pudiera llevarlo a lo peor. Pero lo más extraño empezó 2 semanas antes de su muerte. No puedo olvidar ese día. Andrés regresó del campo más callado que nunca. Sus manos temblaban. No había viento, no había frío, pero él temblaba. Cuando le toqué el brazo, pegó un salto, como si lo hubiera sorprendido. Andrés. ¿Qué pasó? Nada. Solo estoy cansado. Pero su mirada, Dios mío, su mirada no estaba cansada. Estaba asustada. Andrés, el hombre que no le tenía miedo ni a las tormentas, ni a los animales, ni al trabajo duro, tenía miedo. Y no quiso decirme por qué. Esa fue la primera vez que yo realmente sentí, que algo inevitable se acercaba. Como un presagio. Como un frío que se instala en el pecho y se queda. Y aún así, nunca imaginé lo que iba a pasar después. Nunca imaginé que 3 días después de enterrarlo, la finca me iba a devolver una verdad que él no pudo decirme en vida. Cuando pienso en el dolor que vino después, siempre tengo que obligarme a recordar primero lo bonito. Lo que fuimos antes de que las sombras empezaran a colarse por las rendijas. Porque aunque ahora todo se sienta roto, hubo un tiempo en el que nuestra vida era tan simple, tan cálida, tan cotidiana, que a veces me sorprende lo felices que llegamos a ser sin siquiera darnos cuenta. A Andrés le encantaba despertarme antes de que saliera el sol. Siempre decía que, la mañana se disfruta más cuando todavía está soñando. Yo, medio dormida, gruñía, me tapaba la cara con la almohada, pero él me hacía cosquillas en los pies hasta que me levantaba riendo. Abríamos la puerta de la cocina y el aire frío entraba de golpe, trayendo el olor a pasto recién mojado. Él servía el café, yo preparaba pan tostado, y mientras todo el campo seguía dormido, nosotros empezábamos el día sintiéndonos los dueños del mundo. A veces, después del desayuno, se acercaba por detrás y me envolvía con sus brazos, apoyando su cabeza en mi hombro. Ojalá pudiéramos quedarnos así todo el día, me decía. Y perder todo el trabajo de hoy, le respondía. El trabajo puede esperar. Tú no. Y me daba ese beso lento en el cuello que me dejaba temblando. Esas cosas, esas pequeñas cosas, son las que más duelen ahora. Los domingos eran nuestros días sagrados. Nada de trabajo, nada de preocupaciones. Íbamos al río cerca de la finca, llevábamos un mantel, fruta, pan, queso, y pasábamos horas tirados bajo los árboles. Andrés se dormía con la cabeza sobre mis piernas, y yo le acariciaba el cabello mientras escuchábamos el sonido del agua. De vez en cuando abría los ojos, me miraba y decía algo que todavía me derrite el alma. Si en otra vida no te encuentro, vuelvo a nacer hasta que te encuentre. Yo siempre me reía y lo empujaba suavemente, diciéndole que hablara menos cursilerías. Pero en el fondo, me encantaba. Él tenía su manera propia de mostrar amor. No era de muchas palabras, pero sus acciones hablaban solas. Como cuando sabía que había tenido un día pesado y me esperaba con chocolate caliente, o cuando dejaba pequeñas notas en los cajones con mensajes tontos como, no olvides sonreír, o, te debo un abrazo. Yo guardé todas esas notas en una lata vieja de galletas. Esa lata sigue guardada en casa. A veces la abro, y el olor a papel envejecido me parte el pecho. Había un objeto, uno en especial, que creo que resume lo que fuimos. Una bufanda roja. No era la bufanda más bonita ni la más cara. De hecho, estaba un poco deshilachada y era demasiado larga. Pero Andrés me la regaló el primer invierno que pasamos en la finca. Para que no te enfermes, me dijo. Y para que te acuerdes de mí cuando no esté cerca. Yo me reí y le respondí que no había forma de olvidarlo aunque quisiera. Lo que nunca imaginé es que esa bufanda se convertiría en el objeto al que me aferraría como si pudiera devolverme algo de él. Hubo una noche en especial, una de esas que se quedan grabadas para siempre. Andrés llegó del campo cansadísimo, pero feliz. Me abrazó por detrás mientras yo cocinaba y me dijo al oído. Te hice una promesa y pienso cumplirla. ¿Qué promesa? Que íbamos a envejecer juntos aquí. Se lo dije 1000 veces, era demasiado melodramático. Pero esa noche, él hablaba en serio. Me miraba como si realmente pudiera ver décadas de vida a mi lado.
Ojalá pudiera volver a ese momento. Ojalá pudiera quedarme ahí, atrapada en ese abrazo, sin saber lo que iba a venir. En las noches, cuando ya estábamos en la cama, tenía un ritual. Siempre me pedía que le leyera un par de páginas de su libro favorito. Decía que mi voz le calmaba la cabeza, que lo hacía dormir más rápido. Yo empezaba a leer y, sin darme cuenta, él ya estaba respirando suave, con su mano agarrada a la mía. A veces me quedaba despierta solo para mirarlo. Para grabar su rostro en mi memoria. No sé por qué, pero siempre tuve miedo de olvidarlo algún día. Y mira, ahora ese miedo tiene sentido. Recuerdo también nuestras risas tontas. Como cuando intentó hacer pan casero y terminó llenando la cocina de harina. Yo me resbalé, él trató de ayudarme, se cayó también, y terminamos los dos tirados en el suelo, riendo como locos, cubiertos de polvo blanco. Lo arruiné, ¿verdad? Me dijo. Completamente. ¿Aún así me amas? Mucho más. Ese día, la cocina parecía un desastre, pero era el lugar más feliz del mundo. Tenía también una forma única de pedir perdón. Nunca decía, perdón, literal. No. En su lugar, dejaba mi taza de café llena, bien caliente, en la mesa, con una galleta encima. Eso era su, lo siento. Y yo lo entendía sin necesidad de palabras. Incluso ahora, cuando cierro los ojos, puedo escucharlo reír. Esa risa tranquila, suave, que siempre venía desde lo más profundo del pecho. Puedo sentir sus manos ásperas por el trabajo, puedo escuchar cómo abría la puerta del granero, puedo imaginarlo caminando hacia mí después de un día largo. Pero, es justamente ese contraste, el peso de estos recuerdos tan dulces, lo que hace que todo lo que vino después duela el doble. Porque cuando pierdes a alguien, pierdes todo lo que fue. Pero también todo lo que pudo ser. Y esa felicidad, esa rutina tan simple y tan nuestra. Fue lo primero que se rompió. Los primeros días de inquietud empezaron tan suavemente que ahora, viéndolo en retrospectiva, me sorprende no haber entendido lo que estaba ocurriendo. Era como un viento frío que se cuela por una rendija, no lo notas de golpe, pero poco a poco te deja temblando. Andrés, mi Andrés, había cambiado. Y no era un cambio brusco, no. Era algo más inquietante, casi invisible. Al principio pensé que era cansancio. La finca siempre había exigido mucho, pero él la amaba, era su mundo, su refugio. Sin embargo, de un tiempo para acá, lo encontraba despierto en medio de la noche, sentado a la orilla de la cama, respirando hondo como si la oscuridad le pesara encima. Yo a veces murmuraba, no puedes dormir. Y él, sin mirarme, solo respondía, estoy bien, sigue durmiendo. Ese, estoy bien. Dios mío, nunca sonó tan falso. La primera vez que noté algo verdaderamente raro fue una tarde, mientras él estaba en el granero. Yo llevaba una jarra de agua porque hacía calor, y al acercarme escuché su voz, pero era un tono que yo nunca le había escuchado. Bajo, tenso, casi quebrado. Me quedé quieta sin querer, como si mis pies se hubieran pegado al suelo. No puedo hacerlo, decía. No puedo traicionarla así, no me lo pidas. Su voz temblaba. Yo sentí un pinchazo en el pecho, como si alguien me hubiese jalado el alma hacia adelante. Quise entrar, preguntarle qué pasaba, pero justo entonces escuché pasos y después silencio. Abrí la puerta fingiendo naturalidad, como si hubiera llegado recién. Él se volteó rápido, guardando su teléfono en el bolsillo como quien esconde un arma o un secreto demasiado grande. Me sonrió. Esa sonrisa. Dios, todavía la recuerdo. Parecía de Andrés, pero no estaba en sus ojos. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, estaba, revisando unas cuentas, respondió sin mirarme. Un hombre que siempre me había hablado con la verdad ahora evitaba mis ojos. Y eso fue la primera grieta. Después vinieron otras cosas. Pequeñas, pero inquietantes. Un día lo encontré sentado en el porche, mirando hacia la carretera como si esperara a alguien, o temiera que alguien llegara. Cuando me acerqué, pegó un pequeño brinco y escondió algo debajo de la manta. Yo fingí no notarlo, pero dentro de mí empezó a crecer una duda fea, una sombra que me acompañaba a todas partes. A veces recibía llamadas y salía afuera a contestarlas.
Antes nunca hacía eso, siempre hablábamos de todo, compartíamos cada detalle del día. Pero ahora se encerraba en el baño o se iba detrás del establo. Su voz siempre era baja, cortada, como si estuviera tratando de mantenerse firme. Yo escuchaba palabras sueltas, no ahora. No puedo. Te dije que necesitaba tiempo, y el silencio que seguía me hacía arder el estómago de miedo. Hubo un día en particular que me persigue. Estábamos cenando. Él ni siquiera tocó el plato. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el tenedor. Yo lo observaba con cuidado, sin querer asustarlo. «Andrés, ¿estás enfermo?», le pregunté. Él levantó la vista, sorprendido, casi culpable. No, no. Solo cansado. Pero había algo en sus ojos, algo oscuro, algo atrapado. Y por un segundo muy pequeño, muy fugaz, me pareció ver miedo. Pero él lo ocultó tan rápido que pensé que lo había imaginado. Comenzó también a pasar menos tiempo en la casa y más en la finca. Decía que iba a verificar las cercas, a ordenar herramientas, a revisar la bomba de agua. Pero yo conocía cada rincón de ese terreno, nada requería tantas visitas. Una tarde decidí seguirlo. No por desconfianza de esposa celosa, no, por una angustia rara que me quemaba por dentro. Lo vi caminar hasta la parte más vieja del terreno, donde casi nadie va porque está cubierto de árboles y el suelo es irregular. Se agachó frente a un sitio concreto, como si escondiera algo. Yo di un paso sin darme cuenta y crujió una rama. Él se levantó de golpe y miró hacia donde estaba yo, pero me oculté detrás del viejo almendro. Sentí mi corazón golpearme las costillas como si quisiera salirse. Después de unos segundos, lo vi caminar de regreso, pero su mirada iba fija al suelo, perdida en un pensamiento que claramente no quería compartir conmigo. Esa noche, él llegó tarde. Yo estaba en la sala, fingiendo leer. Entró con los ojos rojos, como si hubiera llorado. Andrés no lloraba. No delante de nadie. Pero cuando me vio, tragó saliva, respiró hondo y murmuró, «Perdóname». Solo eso. Y siguió de largo hacia la ducha. No sé si fui cobarde o prudente, pero no lo seguí. No pregunté. Tal vez si hubiera preguntado, si hubiera exigido una explicación, si lo hubiera obligado a soltar lo que cargaba, él seguiría conmigo. Y esa idea me tortura hasta hoy. Desde unos días antes de su muerte, todo su cuerpo hablaba por él, los hombros tensos, la mirada vigilante, los susurros en la madrugada, las manos frías. Un hombre que siempre había caminado con firmeza ahora tropezaba con su propia sombra. Y lo peor era que cada vez que intentaba acercarme y preguntarle, él me abrazaba fuerte, demasiado fuerte, como si quisiera protegerme de algo que yo no podía ver. Como si supiera que lo que estaba a punto de pasar, ya no tenía vuelta atrás. Y aunque en ese momento no entendí nada, ahora sé que esos eran gritos silenciosos. Señales. Advertencias disfrazadas. Andrés sabía algo. Algo que lo estaba destruyendo lentamente. Algo que, 3 días después de su entierro, descubriría con mis propios ojos. Y ese algo, era apenas el principio. El día que Andrés murió empezó como cualquier otro, y, al mismo tiempo, no se parecía a ninguno. Lo supe desde el primer segundo en que abrí los ojos. Había algo en el aire, algo frío, como si la casa hubiera perdido un poco de alma durante la noche. Él estaba sentado en la orilla de la cama, con los hombros inclinados hacia adelante, mirando sus manos como si no fueran suyas. Yo me estiré un poco, aún somnolienta, y le dije en voz baja, otra vez sin dormir. Él no respondió enseguida. Solo levantó la cabeza lentamente y me dedicó una sonrisa chiquita, cansada, rota. «Hoy la tierra se siente inquieta», murmuró. Lo dijo como si estuviera confesando algo importante, pero yo no lo entendí. Me reí suavemente, pensando que era una de sus frases raras. Si hubiera sabido que esas serían sus últimas palabras por la mañana, lo habría escuchado de otra manera. Lo habría detenido. Lo habría abrazado más. Lo observé mientras se vestía. Sus movimientos eran lentos, automáticos, casi como si no estuviera realmente ahí. Y aún así, cuando se acercó a mí para darme un beso en la frente, lo sentí con una ternura que me atravesó entero el pecho. No sé por qué,
pero ese beso me dolió. Era un beso que despedía algo. Yo lo sentí, pero no quise aceptarlo. En la cocina, mientras yo preparaba el café, lo escuché caminar de un lado a otro, inquieto, como si buscara algo que no lograba encontrar. Me asomé y lo vi apoyado en la mesa, respirando hondo, como si el aire le costara. Andrés, por favor dime qué pasa, le insistí. Él me miró con los ojos llenos de algo que no supe descifrar en ese momento, tristeza, miedo, arrepentimiento, todo mezclado. ¿Después hablamos? Sí. Hoy tengo que ir a la parte de atrás de la finca. Hay cosas que arreglar. Lo dijo con la voz baja, casi inaudible. Me acerqué y le toqué el brazo. Estaba frío. No tardaré, añadió. No me convenció, pero no quise discutir. Desayunó casi sin comer. Cada bocado era lento, distante. A ratos parecía escuchar algo que yo no escuchaba. Un ruido, un llamado, un pensamiento. Te veo luego, me dijo antes de salir. Se quedó un segundo más en la puerta, como si dudara. Me miró, y esa mirada, Dios mío, esa mirada me perseguirá hasta el último día de mi vida. Era la de un hombre que sabe que está dejando atrás a su mundo entero. Lo vi alejarse por la ventana, caminando hacia la parte profunda de la finca, la zona donde últimamente pasaba tanto tiempo. Su figura se hizo más pequeña entre los árboles, hasta desaparecer. Y con él, se fue también un pedazo de mí que no volvería. La mañana avanzó lento. Un silencio extraño llenaba la casa, el tipo de silencio que duele, que anuncia algo. Traté de distraerme, limpiando, recolocando cosas, pero cada objeto me traía un recuerdo de él. Su taza favorita. Sus botas en la puerta. El libro que nunca terminó. Cada detalle me dolía, como si todo me estuviera avisando que algo se estaba rompiendo al otro lado del terreno. Alrededor del mediodía, escuché el motor de la camioneta del vecino, Ernesto. Me sorprendí porque él no solía pasar sin avisar. Salí al porche y lo vi bajar del vehículo con el rostro pálido, los ojos grandes, como si hubiera visto un fantasma. ¿Dónde está Andrés?, preguntó sin saludar. En la finca, por la parte de atrás, ¿por qué? Y ahí supe. Hubo una pausa tan larga que me dieron ganas de gritar. Ernesto tragó saliva, bajó la mirada y murmuró, creo que deberías venir conmigo. El camino hasta donde él me llevó fue el más largo de mi vida. Cada paso me hacía temblar. Cada vez que el viento movía las hojas, yo sentía que algo terrible me esperaba. Llegamos a la zona vieja del terreno, esa donde Andrés había estado yendo tanto últimamente. Y ahí estaba todo el mundo, dos vecinos, un par de trabajadores de una finca cercana, y un silencio pesado, un silencio que se siente cuando la tragedia está presente. Yo no podía ver nada. La gente estaba reunida, haciendo una especie de círculo. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que pensé que se me iba a parar antes de llegar. ¿Dónde está?, pregunté. Nadie respondió. Solo se hicieron a un lado, como si abrieran una puerta que yo nunca quise cruzar. Y ahí estaba él. Tendido en el suelo. Inmóvil. Pálido. Sus ojos cerrados. Sus manos cubiertas de tierra, como si hubiera intentado agarrarse a algo, como si hubiese tratado de sostenerse, como si hubiese luchado contra un final que no eligió. Mi cuerpo entero se congeló. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de golpe. Me llevé las manos a la boca, pero ningún sonido salió. La escena era tan brutal, tan inesperada, tan imposible de asimilar, que mi mente simplemente dejó de funcionar. Corrí hacia él, como si mis piernas tuvieran vida propia. Me arrodillé a su lado y lo toqué. Su piel estaba fría. Fría de una manera que jamás había sentido. Lo llamé. Andrés. Andrés, por favor. Lo sacudí, como si el mundo se pudiera corregir con un movimiento. Amor, mírame, mírame. Pero nada. Nada. Yo recuerdo que alguien intentó levantarme, pero los aparté con un grito que no parecía humano. No me importaba quién me escuchara. No me importaba nada. Solo quería que él abriera los ojos. Que dijera cualquier cosa. Que respirara. Que volviera.
El mundo entero se volvió borroso. Los sonidos se mezclaban, el viento, las voces, el llanto de alguien, pero nada llegaba claro. Solo el peso de mi dolor. Un peso que me aplastaba el pecho mientras yo sostenía su mano. Su mano que ya no me apretaba de vuelta. Nadie me explicó nada en ese momento. Supuse que había sido un accidente. Una caída. Un mal paso. Un problema del corazón. La gente decía cosas, pero yo no escuchaba. Todo era ruido. Todo era mentira. Porque en mi interior, algo gritaba que eso no era normal. Que Andrés no había ido a ese lugar por casualidad. Que nadie muere así, simplemente, así. Y aunque todos me decían lo contrario, aunque todos intentaban calmarme, dentro de mí había una voz suave, casi imperceptible, que repetía una y otra vez. No fue un accidente. 3 días después, al regresar a esa misma finca intentando buscar respuestas, descubriría que esa voz tenía razón. Y que lo que pasó ese día, fue apenas la superficie de algo mucho más oscuro. El día del funeral llegó con un cielo tan gris que parecía que incluso el sol se negaba a presenciar lo que iba a pasar. El aire estaba tan quieto que cualquier ruido, una rama cayendo, un coche pasando lejos, el roce de la ropa, se sentía demasiado alto, casi irrespetuoso. Cuando llegué, tuve la sensación de caminar dentro de un sueño pesado, como si mis pasos no tocaran la tierra. La gente hablaba en susurros, pero los susurros se rompían en pedazos apenas llegaban a mis oídos. Todo era una mezcla confusa de rostros tristes, de abrazos tibios, de palabras que no significaban nada. Nadie sabe qué decir cuando el dolor es tan evidente que casi tiene forma. El ataúd estaba ahí, al centro, demasiado quieto, demasiado definitivo. Era imposible creer que Andrés estuviera dentro. La madera brillaba, pulida, hermosa, como si eso pudiera compensar la crueldad del momento. Me acerqué lentamente, sintiendo como cada paso hacía que mi pecho se cerrara un poco más, como si mi cuerpo quisiera protegerse del golpe final que sabía que venía. Cuando puse la mano sobre la superficie fría, me temblaron los dedos. No tenía sentido. Él era cálido. Él siempre había sido cálido. Y ahora, esto. La gente se fue acercando para darme el pésame. Cada abrazo era diferente, cada mano en mi espalda tenía un peso propio. Algunas personas lloraban conmigo. Otras apenas me miraban a los ojos, como si temieran contagiarse del dolor. Pero hubo un par de miradas que, no eran de pena. Eran algo más oscuro. Algo que, en ese momento, mi mente no quiso analizar. Su hermano, por ejemplo, no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, mirando el ataúd como si fuera una bomba a punto de explotar. No lloraba. No hablaba. Solo observaba, tenso, apretando la mandíbula, tragando saliva cada 2 minutos como si algo dentro de él quisiera salir. Yo pensé que era su forma de manejar el dolor, pero ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que no era tristeza lo que lo dominaba. Era miedo. Miedo puro. Su amigo Marco, el que siempre nos hacía reír en las reuniones, apenas se acercó. Me abrazó rápido, demasiado rápido, y cuando puse mi mano en su hombro, sentí como se sobresaltó. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, y evitaba mirarme directamente. Alguien diría que estaba afectado, pero yo sentí otra cosa. Sentí culpa. O al menos, una incomodidad que no tenía nada que ver con perder a un amigo. La ceremonia comenzó con el sonido suave de un violín, seguido de la voz del pastor. Yo escuchaba, pero no escuchaba. Sus palabras pasaban por encima de mí, como un viento lejano. Un hombre noble, un hombre trabajador, un hombre querido, yo asentía, como si todo fuera parte de un ritual que tenía que cumplir. Pero por dentro, algo se rompía más y más. El pastor hablaba de su vida como si ya estuviera completa, como si cada capítulo ya estuviera escrito. Y yo solo podía pensar que no, que todavía le quedaba tanto, que todavía había cosas que él no me había dicho. Fue entonces cuando pasó algo que jamás voy a olvidar. Mientras todos estaban en silencio, con la cabeza inclinada, yo levanté la mirada hacia la esquina izquierda, donde estaba sentada doña Remedios, la vecina más antigua de la zona. Una mujer tranquila, siempre amable, siempre dispuesta a conversar.
Pero ese día, no. Ese día tenía una expresión que me heló la sangre. No lloraba. No estaba triste. Me miraba a mí, no al ataúd, con unos ojos abiertos, fijos, tensos. Como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Como si estuviera reteniendo un secreto tan grande que le quemaba la lengua. Cuando me vio notarla, bajó la mirada de golpe y apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Hubo otro momento extraño. Cuando el pastor pidió que todos pasaran a despedirse por última vez, la tía de Andrés, una mujer dura, acostumbrada a los golpes de la vida, se acercó, pero no miró el cuerpo. No tocó el ataúd. Simplemente murmuró algo que solo yo pude escuchar, porque estaba justo a mi lado. Perdóname, hijo, perdóname por no haber hablado antes. ¿Antes de qué? ¿De qué demonios estaba hablando? Quise preguntarle, pero se alejó sin darme otra oportunidad. El golpe final llegó cuando me pidieron acercarme por última vez. Yo temblaba. Sentía que me quedaba sin aire. Me sostuve del borde del ataúd para no caer. Y ahí, en ese silencio absoluto, escuché algo que me dejó paralizada. Un sonido sutil. Un golpe seco, pequeñito, como si algo hubiera caído dentro del ataúd. Me quedé inmóvil, con el corazón a mil. Una vibración leve recorrió la madera. Fue tan rápido que pensé que me lo había imaginado. Nadie más reaccionó. Nadie más lo oyó. O eso creí en ese momento. Pero cuando levanté la vista, su hermano me estaba mirando. Y lo que vi en su cara no lo olvidaré jamás. Pánico. Pánico absoluto. Como si él sí hubiera escuchado ese ruido, y supiera exactamente qué significaba. Me alejé tambaleando, sin entender nada, sin tener fuerzas para seguir cuestionando. El entierro terminó entre murmullos, abrazos, ruegos de que me cuidara mucho, y la promesa de que las cosas iban a estar bien. Pero yo sabía que no. Yo sabía que algo estaba mal desde el primer día, pero ese funeral lo confirmó. Algo se estaba escondiendo. Algo que no podía ver todavía. Algo que, de una forma u otra, Andrés estaba intentando que yo descubriera. 3 días más tarde, cuando regresé a la finca para recoger sus cosas, ese algo salió a la luz. Y me destrozó. Los 3 días después del funeral se sienten, incluso ahora, como un agujero en el tiempo. No sabría explicar dónde estaba, qué hacía, qué comía. Todo era una neblina espesa donde la tristeza y el miedo se mezclaban hasta confundirse. Recuerdo entrar a la casa el primer día, cerrar la puerta detrás de mí y sentir, por primera vez, el verdadero silencio. Un silencio tan profundo, tan aplastante, que parecía moverse por las paredes. Me quedé parada en el pasillo sin saber a dónde ir, porque cada rincón tenía algo suyo. Su taza favorita en la mesa. Su chaqueta en el respaldo de la silla. El libro que le leía por las noches, abierto en la misma página. Nada tenía sentido sin él. La primera noche fue la peor. Me acosté en nuestra cama, pero no pude dormir. El olor de su almohada me arrancó un llanto que creí que nunca iba a terminar. Me dormía y despertaba, y cada vez que lo hacía, sentía que había pasado un día entero. En algún momento, cerca de las 3 de la madrugada, escuché un ruido en la finca. Pensé que era mi imaginación. Luego escuché otro, un golpe seco, como si alguien hubiera tirado una herramienta al suelo. Me senté en la cama con el corazón latiendo rápido, tratando de convencerme de que era un animal. Pero no sonaba a eso. Era un sonido demasiado pesado, demasiado deliberado. La segunda noche, las cosas fueron más extrañas. Encendí las luces del pasillo y apagué la de la sala. Me preparé un té que no pude terminar. Me senté en el sofá, viendo las sombras moverse con el viento. Y entonces, lo escuché otra vez. Pasos. Pasos lentos. Arrastrados. Pero esta vez no estaban afuera. Estaban dentro de la casa. O al menos sonaba como si vinieran desde el corredor. Me quedé paralizada, sin poder mover un dedo. El corazón me latía en los oídos tan fuerte que creí que iba a desmayarme. Llamé su nombre, como una idiota. Como si pudiera responderme. Nada. Silencio.
Y después, un portazo. Uno fuerte, que hizo vibrar los vidrios de la ventana. Corrí hasta el pasillo, pero no había nadie. Ninguna puerta abierta. Ninguna marca. Solo mi propia respiración agitada rebotando en las paredes. Ese mismo día, mientras trataba de poner la casa en orden, encontré algo que me dejó helada. Una de sus herramientas, la que había llevado a la finca la mañana de su muerte, estaba apoyada contra la pared, limpia. Demasiado limpia. Yo la había visto llena de tierra, lo recuerdo perfectamente. Pero ahí estaba, como recién lavada. Como si alguien hubiera vuelto a usarla. Toqué el metal y estaba frío, pero no como si hubiera estado guardado durante días. Frío, como si la hubieran dejado ahí hacía muy poco. Mi estómago dio un vuelco. Algo no estaba bien. Y cada parte de mí lo sabía. La tercera noche fue la que me quebró. Ese día había intentado mantenerme ocupada limpiando, pero cada esquina parecía acecharme. Cada sombra parecía moverse cuando yo no estaba mirando. Cerré todas las ventanas. Todas las puertas. Repetí 1000 veces que solo eran nervios, que el dolor hace que la mente juegue trucos. Pero aún así, cuando me acosté, no pude apagar la luz. Me quedé mirando el techo durante horas. Y entonces, lo escuché. Pasos. Claros. Humanamente claros. Caminando por la finca. Lentamente, como si alguien estuviera arrastrando los pies por la tierra. Me levanté sin pensarlo, como si algo me jalara. Abrí la ventana y miré hacia la oscuridad. No vi nada, pero los pasos seguían, acercándose. Sentí un frío terrible bajar por mi espalda. Cerré la ventana de golpe, bajé la cortina y me apoyé contra la pared con las manos temblando. Y luego vino lo peor. Un golpe. Un golpe seco en la puerta principal. Uno solo. Como si alguien hubiera tocado, o como si algo hubiera caído pesadamente del otro lado. Casi no pude respirar. Me acerqué despacio, con las piernas temblorosas, y puse mi mano sobre la madera. Estaba tibia. Como si alguien, o algo, hubiera estado ahí hacía apenas unos segundos. Esa noche tuve un sueño, uno tan real que todavía me cuesta creer que no fuera algo más. En el sueño, Andrés estaba parado en la entrada de la finca, con la ropa sucia de tierra y la mirada triste. No estás sola, me dijo. Pero su voz no sonaba tranquila. Sonaba como un aviso. Una advertencia. Me desperté de golpe, empapada en sudor, con la garganta seca, como si hubiera estado gritando. Algo me decía que esos 3 días no eran solo duelo. No era mi mente. No era la casa vacía. Algo estaba tratando de llamar mi atención. Algo que Andrés no había podido decirme en vida. Y fue esa tercera noche, después del último golpe, después de ese sueño inquietante, cuando entendí que tenía que volver a la finca. Tenía que ir ahí, donde todo había terminado para él. Algo me estaba esperando. Algo que él quería que yo viera. 3 días después de enterrarlo, volví al lugar donde lo perdí. Y ahí fue donde mi vida se partió en 2. Cuando llegué a la finca, el mundo parecía detenido en un suspiro que nadie se atrevía a soltar. El cielo estaba cubierto por unas nubes densas, pesadas, como si llevaran días acumulando un llanto que aún no caía. El aire olía a tierra mojada aunque no había llovido. Ese olor, ese aroma espeso, siempre anunciaba que algo estaba por romperse. Y dentro de mí, ya se estaba rompiendo todo. Apenas bajé del coche, sentí ese silencio tan profundo que no pertenece a los espacios vacíos, sino a los lugares que esperan. Era como si la finca entera contuviera la respiración, observándome, preguntándose qué más iba a pasar ahora que Andrés ya no estaba aquí para caminar esos terrenos con su paso firme. Sentí como me temblaban los dedos, así que los metí en los bolsillos de mi chaqueta solo para tener algo a lo que agarrarme. Frente a mí, la casa se veía más vieja, más débil, como si los días desde su muerte la hubieran desgastado más que los últimos 20 años. Las ventanas parecían ojos cansados, las puertas un susurro de madera a punto de ceder. Y aún así, cada piedra, cada tabla, cada curva del camino me hablaba de él. Vi el balde azul donde siempre dejaba las herramientas, el mismo que me decía que tenía que tirar porque ya estaba roto por un lado.
Vi su taza favorita en la mesa del porche, esa con la pintura saltada. Vi su chaqueta colgada en la entrada, como si hubiera salido un segundo y estuviera a punto de volver. Y fue ahí cuando lo sentí, un vacío tan profundo que parecía querer tragarme. Porque cada cosa que quedaba de él también era un recordatorio de su ausencia. Caminé hacia el granero, solo porque necesitaba moverme, porque quedarme quieta significaba enfrentar todo lo que estaba sintiendo. Pero mientras avanzaba, vi algo que me detuvo en seco. La puerta del granero estaba entreabierta. No abierta del todo. Solo un ángulo justo para que alguien hubiera pasado y no se hubiera molestado en cerrarla bien. Y Andrés jamás dejaba algo así. Jamás. Él tenía una obsesión casi ridícula con eso, si algo tenía una puerta, se cerraba. Siempre. Aunque fuera de noche, aunque estuviera lloviendo, aunque él estuviera cansado. No soportaba ver una puerta entornada. Sentí un escalofrío empezando en mi nuca y bajando por la columna, lento, como un dedo helado recorriendo cada vértebra. Me acerqué despacio, tragando saliva porque de pronto la garganta me ardía. El viento empujó la puerta un poco más y crujió, ese crujido seco que siempre hizo, pero esta vez sonó distinto. Más hueco. Más profundo. Había huellas en el suelo. No muchas. No claras. Pero las había. Y no eran mías. No podían ser mías. Yo no había estado ahí desde antes de que todo pasara. Me quedé mirando ese rastro como si estuviera viendo un fantasma. Como si al final del sendero fuera a encontrarlo a él. Como si una parte de mí, la más herida, la más desesperada, quisiera creer que eso era una señal de que no estaba completamente sola, o de que su historia no había terminado. El viento sopló otra vez, moviendo apenas la puerta del granero. Y juro que por un segundo, por un instante diminuto pero real, tuve la sensación de que alguien me estaba observando desde dentro. No entré. No todavía. Pero algo estaba mal. Muy mal. Y por primera vez desde su muerte, no sabía si tenía más miedo de lo que iba a encontrar afuera o de lo que podía encontrar adentro. Cuando finalmente reuní el valor para empujar la puerta del granero, el crujido del metal me hizo temblar. Adentro, la luz apenas alcanzaba a filtrarse por los agujeros del techo, proyectando líneas largas y delgadas sobre el suelo lleno de polvo. Cada paso que daba levantaba una nube que me hacía toser, pero no podía detenerme. Sabía que algo me esperaba, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre la muerte de Andrés. Avancé lentamente y entonces lo vi. Primero pensé que era una sombra, un efecto de la luz, pero mi corazón se detuvo. Era demasiado familiar. La camisa. La camisa de Andrés. Exactamente la que llevaba el día que murió. No podía ser. No podía estar allí. Me acerqué con las piernas temblando, incapaz de pensar, solo sintiendo el miedo crecer en cada latido. Alrededor de él, las cosas estaban extrañamente ordenadas, herramientas colocadas en el suelo, un par de botas limpias alineadas, y sobre la mesa un cuaderno abierto con su letra. Mi mano temblorosa tocó las páginas y vi palabras que me hicieron caer de rodillas. No eran mensajes de despedida ni pensamientos diarios, eran confesiones, secretos que nunca me había contado. Había escrito sobre personas que había conocido, sobre visitas extrañas, sobre llamadas que no entendía, y algo más, algo que jamás habría imaginado. Cada línea era una mezcla de miedo y urgencia, como si él supiera que algo terrible venía. Miré alrededor y mis ojos se detuvieron en un rincón. Un pequeño dispositivo de grabación, con la luz parpadeando suavemente. Lo encendí sin pensar y escuché su voz. Andrés hablando, claro, con esa calma que siempre lo caracterizaba, pero ahora cargada de tensión. Si alguien encuentra esto, deben saber la verdad. No confíes en nadie, especialmente en aquellos más cercanos. Mi respiración se volvió corta. La realidad me golpeó con fuerza, no era un accidente. Nada de esto lo era. Entonces vi las huellas en la tierra suelta del granero. No eran solo suyas, había otras, muchas más pequeñas, que iban y venían como si alguien hubiera estado ahí escondido. Seguí el rastro hasta un pequeño compartimento en la pared. Lo abrí y dentro había cartas, fotos, objetos que Andrés había escondido.
Todo parecía apuntar a algo que no podía comprender todavía. Cada hallazgo era un golpe, una pieza que encajaba en un rompecabezas que jamás había imaginado que existiera. Me apoyé contra la pared, temblando, con lágrimas cayendo sin control. La mezcla de miedo, confusión y dolor me hizo sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo lo que había creído sobre su muerte, sobre nuestra vida juntos, estaba en juego. Y en medio del polvo, la penumbra y el silencio, entendí algo aterrador: lo que yo estaba descubriendo no era solo un secreto de Andrés. Era algo que cambiaría para siempre todo lo que conocía. Mi mente no podía procesarlo. Mis lágrimas caían sobre las cartas, sobre la camisa, sobre todo lo que él había dejado. Sentí que me rompía en 1000 pedazos. Y en ese instante, entre sollozos y miedo puro, supe que lo peor todavía no había terminado. Lo peor estaba por revelarse frente a mí. Desde el momento en que descubrí las cartas y el cuaderno en el granero, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Cada secreto, cada pista, cada huella me estaba diciendo algo: había más de lo que jamás había imaginado sobre la vida de Andrés. Así que empecé a buscar la verdad. Primero revisé toda la casa y el granero otra vez, con la sensación de que cada rincón me estaba observando. Encontré cajones ocultos, sobres escondidos detrás de los muebles, fotos que no recordaba que existieran. Una caja pequeña detrás del armario de Andrés llamó mi atención. Estaba cubierta de polvo, cerrada con un candado que él mismo había instalado. Con manos temblorosas, logré abrirla y dentro encontré fotos de una mujer que no conocía. Estaba vestida elegantemente, con la misma sonrisa que Andrés solía tener en las fotos de nuestra boda. Una fecha escrita a mano, unos meses antes de su muerte. Y una nota, tan corta como devastadora: perdóname antes de que sea tarde. No podía respirar. Cada objeto en esa caja era un disparo directo a mi corazón. ¿Quién era ella? ¿Por qué Andrés había guardado todo esto en secreto? Mi mente corría tratando de conectar piezas que no encajaban. Decidí hablar con personas que conocían a Andrés mejor que nadie. Los vecinos, amigos, incluso su hermano. Cada conversación revelaba un fragmento distinto de la historia. Algunos parecían evitar mirarme directamente, otros tenían respuestas demasiado rápidas, demasiado ensayadas. Empecé a notar patrones: cosas que me contaban no coincidían, fechas que no cuadraban, nombres que nunca habían mencionado antes. La confusión se mezclaba con el dolor, y yo sentía que me hundía más en un pantano de mentiras y secretos. Cada pista que encontraba era como abrir una herida fresca. En la oficina de la finca, entre papeles olvidados, hallé recibos de viajes, entradas de hotel, y notas sobre reuniones que Andrés nunca me mencionó. Había un doble mundo detrás de la vida que conocía: reuniones clandestinas, llamadas que terminaban abruptamente cuando entraba alguien, mensajes codificados en su agenda. Todo apuntaba a que su muerte no era un accidente y que había cosas que Andrés sabía, cosas que temía que yo descubriera demasiado tarde. Mientras investigaba, empecé a sentir un conflicto interno abrumador. Por un lado, la necesidad de encontrar respuestas; por otro, el miedo a lo que podría significar descubrir la verdad completa. Cada hallazgo me acercaba a él y, al mismo tiempo, me alejaba de todo lo que creía seguro: nuestra vida, nuestra confianza, nuestro amor. En medio de esta búsqueda frenética, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: gestos, tonos de voz, silencios llenos de significado. La psicología del duelo jugaba conmigo. Mi mente mezclaba la desesperación por comprender su muerte con la necesidad de procesar su ausencia. Cada pieza del rompecabezas era dolorosa, pero indispensable. Finalmente, después de días de revisar, confrontar y buscar sin descanso, encontré documentos que confirmaban algo que temía. Andrés tenía una vida que nunca me mostró, relaciones que mantenía ocultas y decisiones que tomaba para proteger a alguien, o quizás para protegerme a mí de la verdad. Cada página, cada nota, cada foto, cada mensaje era un paso más hacia la verdad que cambiaría todo. Sabía que no podía detenerme ahora. La evidencia estaba frente a mí, y aunque mi corazón estaba roto, mi mente gritaba por respuestas. Lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. Y lo que estaba por venir, iba a ser todavía más devastador. Finalmente reuní todo el coraje que me quedaba y fui directo a la persona que más había evitado enfrentar:
su hermano, Raúl. Cada paso hacia su casa parecía arrastrar mi corazón, pesado por días de miedo, dolor y sospecha. Abrí la puerta y el olor a café recién hecho me dio la bienvenida, como si todo fuera normal, pero yo sabía que nada lo era. Raúl, tenemos que hablar, dije, intentando mantener la voz firme, aunque mis manos temblaban. Él levantó la mirada y sus ojos se clavaron en mí. Por un instante, creí ver miedo allí, pero luego volvió a su habitual calma contenida. ¿De qué hablas?, respondió, evitando el peso de mi mirada. Empecé a mostrarle lo que había encontrado, fotos, cartas, documentos, incluso el pequeño grabador con la voz de Andrés. Al principio lo negó todo. Cada palabra que decía parecía calculada, fría, intentando borrar cualquier evidencia de culpabilidad. Pero yo no estaba sola, las pruebas estaban en mis manos, cada papel, cada imagen, cada palabra de Andrés que gritaba por justicia. Raúl, esto es de Andrés. Él dejó esto para mí. Todo lo que me has ocultado, la verdad sobre su muerte, ¿por qué? Su rostro cambió. La máscara de calma se quebró y apareció un miedo que nunca había visto en él. Me dijo palabras que me hicieron sentir que el mundo se desmoronaba, tú no entiendes. Andrés no murió por accidente. Mi corazón dio un vuelco. Cada fibra de mi cuerpo quería retroceder, gritar, llorar, correr. Pero me quedé. Porque necesitaba saber. Necesitaba entender. Él empezó a contarme todo, pieza por pieza, como si liberar la verdad le costara tanto como a mí recibirla. La vida secreta de Andrés, sus decisiones para protegernos, los enemigos que nunca vimos, y la noche de su muerte. Todo empezó a encajar, pero cada respuesta traía consigo una punzada de dolor que me atravesaba. Hubo giros que jamás habría anticipado. Personas en quienes confiábamos, que parecían inocentes, estaban involucradas de formas que me hicieron temblar. Cada revelación era un golpe, amor, traición, miedo y esperanza mezclados en un caos que no podía asimilar de inmediato. Lloramos juntos, no de alegría, sino de un dolor compartido, de la desesperación de años de secretos que finalmente salían a la luz. La verdad no era solo sobre Andrés, era sobre todos nosotros, sobre cómo cada decisión, cada ocultamiento, había tejido un laberinto que parecía imposible de desenredar. Al final, después de horas de confesiones, lágrimas y silencios pesados, entendí todo. Comprendí por qué Andrés había actuado de cierta manera, porque había guardado secretos, y porque su muerte no había sido lo que todos creíamos. La verdad me liberó, pero también me dejó con un vacío que nunca imaginé sentir. Salí de esa casa con el corazón hecho pedazos, pero con la mente más clara. Lo que antes era confusión y miedo, ahora tenía nombres, fechas, razones. Y aunque mi dolor seguía siendo profundo, había una claridad que no había sentido desde el primer día que enterré a Andrés. Algo dentro de mí cambió para siempre esa noche. Y lo que descubrí después, mientras regresaba a la finca, me hizo comprender que la historia de Andrés, y la mía, nunca volvería a ser la misma. La verdad que finalmente salió a la luz era mucho más terrible de lo que jamás había imaginado. Todo lo que Andrés había hecho, cada secreto que había guardado, cada gesto extraño que yo había notado en sus últimos días, tenía un motivo claro, aunque doloroso, no me estaba ocultando nada por egoísmo, me estaba protegiendo. Resulta que, días antes de su muerte, Andrés había descubierto algo en la finca. No era un simple error, no era un problema financiero, ni una traición cualquiera. Era algo mucho más grande, algo que lo puso en un peligro real, tangible. Había encontrado irregularidades, documentos que señalaban a personas cercanas, planes que podrían haber arruinado todo lo que habíamos construido, y lo peor, esas personas no dudaban en actuar para proteger sus secretos. Él empezó a moverse con cautela, a hablar en susurros por teléfono, a desaparecer por horas sin dar explicaciones. Cada mirada que me lanzó, cada gesto extraño, cada decisión que parecía inexplicable, era un intento de mantenerme a salvo, de asegurarse de que yo nunca sufriera lo que él estaba enfrentando. Por eso escondía cosas, por eso guardaba cartas y documentos, por eso su actitud había cambiado de forma tan radical en sus últimos días. La noche de su muerte no fue un accidente. Fue un golpe planeado, pero no contra mí ni contra nuestra vida juntos. Fue un ataque directo hacia él por haber descubierto la verdad. Y,
aunque me rompía el alma aceptarlo, también me llenaba de una mezcla de orgullo y dolor. Andrés había sacrificado su seguridad para protegerme, para mantenerme lejos de un peligro que yo no podía ni imaginar. Y entonces todo empezó a encajar, los pasos que escuché en la finca los días después, las sombras, los objetos fuera de lugar, eran ecos de lo que había ocurrido esa noche. Todo me hablaba de su lucha, de su intento de mantener todo en orden, incluso en sus últimos momentos. Cada carta, cada grabación, cada nota que encontré era un mapa de sus últimos esfuerzos por protegerme y por dejar pistas que eventualmente me llevaran a comprender la verdad. El shock me golpeó con fuerza. No era solo el dolor de perderlo, ni la traición que parecía haber existido alrededor, era una mezcla de alivio, terror y admiración. Él había sido más fuerte y valiente de lo que jamás había sabido. Y aunque su muerte me dejó un vacío imposible de llenar, también me dejó un regalo invaluable, la claridad de entender sus actos, de ver que todo, incluso sus errores aparentes, tenía un propósito mayor. Al final, comprendí que la vida a veces nos enfrenta con secretos y tragedias que parecen insuperables, pero que incluso en medio del dolor más profundo, existe un hilo de amor y protección que no podemos ignorar. Andrés me enseñó, incluso después de su muerte, que el amor verdadero no siempre se ve, no siempre se entiende de inmediato, pero siempre deja una marca imborrable en quienes permanecen. Caí de rodillas una vez más, no solo por el dolor, sino por la magnitud de lo que había descubierto. La finca, nuestra vida, sus secretos, su muerte, todo tenía sentido ahora. Y en medio del llanto y la desesperación, sentí algo inesperado, paz. Paz porque, finalmente, conocía la verdad. Después de días de lágrimas, de miedo, de secretos revelados, finalmente sentí que podía respirar un poco más tranquilo. La finca, que antes se sentía como un lugar lleno de sombras y susurros, comenzó a transformarse en un espacio donde podía enfrentar la memoria de Andrés sin que me aplastara. Me senté bajo el gran árbol frente a la casa, el mismo árbol donde él solía descansar después de un día largo de trabajo. Cerré los ojos y dejé que el viento acariciara mi rostro. Cada respiración era un intento de reconciliarme con el dolor, de aceptar que algunas cosas no podía cambiar, pero que podía aprender de ellas. Recordé sus palabras, su manera de protegerme, su amor silencioso. Sentí que, aunque su ausencia era inmensa, su presencia seguía aquí, en cada rincón de la finca, en cada herramienta que usábamos, en cada recuerdo que me dejó. Decidí hacer algo simbólico, algo que marcara este momento de sanación. Tomé el cuaderno donde él había escrito sus secretos y notas, lo abracé por un instante, y luego lo deposité en la tierra cerca del árbol. Como un pequeño ritual, dejé que la finca absorbiera sus memorias, que la tierra las guardara junto a él. Cada palabra enterrada era un acto de liberación, un paso para mí hacia la paz. Luego fui al granero y lo cerré con cuidado. Cada golpe del pestillo resonaba en mí como un cierre definitivo, no para olvidar, sino para poder seguir adelante sin cargar con el miedo y la confusión que había sentido durante tanto tiempo. La finca seguía ahí, llena de recuerdos, pero ahora también de calma. Me puse de pie, respiré hondo y dije en voz alta, como si él pudiera escucharme: Andrés, ya entendí. Gracias por protegerme incluso cuando ya no estabas. Gracias por cada instante, por cada secreto, por cada sacrificio. Te llevo conmigo, y ahora puedo continuar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la luz dorada iluminaba los campos, el granero y el árbol donde planté el recuerdo de su cuaderno. Sentí que por primera vez desde su muerte, algo dentro de mí se liberaba. No era el fin del dolor, nunca lo será completamente, pero sí era el inicio de mi sanación. Aprendí que algunas verdades duelen, pero también liberan. Que la pérdida deja cicatrices, pero también recuerdos que fortalecen. Y que, incluso cuando la vida nos quita a quienes amamos, siempre hay una manera de honrar su memoria y continuar viviendo con amor, con gratitud y con esperanza. Esa noche, mientras caminaba por la finca ya en calma, supe que Andrés siempre estaría conmigo, no como un peso, sino como una guía silenciosa que me enseñó que la verdad, aunque difícil, es el camino hacia la paz. Aprendí, de la manera más dura posible, que la vida no siempre nos muestra lo que queremos ver, ni nos da respuestas fáciles. A veces, los secretos existen no para lastimarnos, sino para protegernos. A veces, las personas que más amamos hacen cosas que no entendemos en el momento,
pero que tienen un propósito más profundo. La historia de Andrés no terminó con su muerte, en realidad, me enseñó a ver la vida y el amor desde otra perspectiva. Entendí que el dolor es inevitable, pero también lo es el aprendizaje que trae consigo. Cada lágrima, cada miedo, cada noche de incertidumbre tenía un propósito, enseñarme que la verdad, aunque dolorosa, siempre nos da libertad. Aprendí que la pérdida no solo deja vacío, sino también espacio para comprender, para crecer, y para valorar lo que realmente importa. A veces creemos que la muerte es el final, pero a veces, como en mi caso, es solo el comienzo de una verdad más grande. La verdad que nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar, a investigar, a no conformarnos con las apariencias. Aprendí que el amor verdadero no se limita a lo que vemos, existe en las acciones, en los sacrificios silenciosos, en las pequeñas señales que, si aprendemos a mirar, nos guían incluso cuando la persona ya no está. Quiero que recuerden algo muy importante: todos enfrentamos momentos de dolor, de secretos revelados, de traiciones o pérdidas inesperadas. Pero dentro de todo ese caos siempre hay una lección, un hilo de luz que nos enseña cómo seguir adelante con fuerza y esperanza. Nadie puede vivir la vida de otra persona, pero todos podemos aprender de las historias que nos rodean, de los recuerdos que nos dejan, y de las verdades que descubrimos. Así que cuando sientan miedo, confusión o dolor, recuerden que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene un propósito. Cada desafío, cada lágrima, cada secreto revelado es una oportunidad para crecer, para sanar y para amar más profundamente. Y aunque el camino puede ser oscuro, la verdad y la paz siempre esperan al final del viaje. Andrés me enseñó eso. Y ahora, al compartir esta historia con ustedes, espero que también puedan llevarse algo, la certeza de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza, siempre hay verdad, y siempre hay una forma de seguir adelante con el corazón más fuerte y más sabio. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar cada palabra de esta historia. Sé que no ha sido fácil acompañarme por este camino lleno de dolor, miedo y secretos, pero también sé que juntos hemos sentido cada emoción, cada susurro, cada revelación. Hoy no solo compartí lo que pasó conmigo y con Andrés, también quise mostrarles cómo, incluso en medio de la pérdida más profunda, la verdad y la comprensión pueden abrir la puerta a la sanación. Que cada secreto, cada lágrima y cada momento de confusión puede enseñarnos algo sobre el amor, la confianza y la fuerza que todos llevamos dentro. Recuerden que la vida muchas veces es más compleja de lo que parece, que las personas que amamos pueden actuar de maneras que no entendemos, y que las respuestas que buscamos muchas veces llegan cuando menos lo esperamos. Esta historia es un recordatorio de que la verdad, aunque difícil, siempre nos da claridad y paz. Si alguna vez han perdido a alguien o han sentido que las preguntas quedan sin respuesta, quiero invitarlos a dejar un comentario. Compartan sus historias, sus experiencias, porque todos necesitamos un espacio para ser escuchados y comprendidos. Quizás sus palabras ayuden a otros a encontrar consuelo, fuerza o esperanza, así como esta historia ha querido compartirles eso a ustedes. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Gracias por abrir su corazón a esta historia. Y recuerden, aunque la vida nos ponga frente a misterios, pérdidas o secretos, siempre podemos encontrar luz, sanación y una manera de seguir adelante.